Bueno, ahora vamos a tratar un problema para ejemplificar cómo determinar y calcular el trabajo reversible e irreversible para un caso de estudio. Entonces, este problema está abocado al cálculo de trabajo. ¿Okay? El problema dice así, dice 2 mol de un gas ideal sufren una expansión isotérmica a lo largo de 3 caminos diferentes, partiendo en todos de ellos de un estado inicial caracterizado por presión 1 igual con 25 bar y volumen 1 igual con 4.5 litros. Ese es el estado inicial de los 3 caminos siguientes. El primer camino con el que el gas es expandido es a través de una etapa en donde la presión externa tiene un valor de 4.5 bar. El segundo camino es a través de una expansión compuesta por 2 etapas consecutivas, en donde la particularidad es que la primera etapa ocurre con una presión externa de 11 bar, mientras que la segunda etapa ocurre con una presión externa de 4.5 bar. Ese sería el segundo camino. Finalmente, un tercer camino será realizar una expansión de forma reversible, en donde tenemos un número infinito de etapas, en donde nos están dando el valor de la presión final, que particularmente es de 4.5 bar. Entonces, para cada camino, nos piden calcular el trabajo y comparar en un gráfico de presión contra volumen el área asociada a cada uno de estos caminos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. Más o menos entendimos de qué va el problema. Es un gas que se expande en una etapa, 2 etapas o de forma reversible. 3 caminos diferentes, calcular el trabajo en cada uno de ellos y luego asociar el área el área que se encuentra relacionada con cada uno de estos trabajos en un diagrama de presión contra volumen. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Ok. Bueno, pues vamos por el primer camino. El primer camino nos dice que es un camino de una etapa. Ok, pues aquí le voy a poner una etapa. Si a mí me están diciendo que el gas se comprime en una etapa, esto yo lo clasifico como trabajo reversible o como trabajo irreversible. 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 Hay un cambio de volumen macroscópico que me impide yo regresar a las condiciones iniciales sin perturbar al sistema. Por tanto, la ecuación que yo debo de ocupar debe de ser la de trabajo irreversible. Si recordamos, el trabajo irreversible, no importa si es de expansión o de compresión, se encuentra asociado con el producto de menos la presión externa por el delta de volumen. En este caso, como es una única etapa, hay un volumen 2 y un volumen 1 involucrados. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos. De acuerdo a lo que nos marca el texto, el gas pasa de una presión 1 y volumen 1 hasta una presión 2, que no sabemos su valor, y que la presión externa toma 4.5 bar de valor. Entonces, con esto, yo conozco el valor de la presión externa en el camino 1. Sí. Sí. Aquí está, ¿no? Me lo están dando en el texto. Conozco la presión externa. ¿Conozco el volumen final del gas en esta etapa? No. No, hay que determinarlo. Hay que determinarlo. ¿Conozco el volumen inicial del gas? Sí. Sí, Aquí sí. está, ¿no? Ok. Entonces, antes de que ustedes comiencen a calcular todo lo que pueda yo calcular, pues primero hay que visualizar qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Particularmente en este caso, yo no conozco el volumen final del gas. Afortunadamente, como es un proceso isotérmico, como lo marca aquí el texto y como lo hemos venido manejando, podemos ocupar la ley de Boyle. Si ustedes se acuerdan, la ley de Boyle aplica para un proceso isotérmico en donde la presión y el volumen guardan esta relación. Si P1 por V1 es igual a la presión 2 por volumen 2, si yo despejo al volumen 2, entonces me queda el estado inicial dividido entre la presión 2. El estado inicial en este caso pues son 25 bar para la presión, 4.5 litros para el volumen, ok, 1. Y la presión 2, fíjense cómo aquí yo he puesto el valor de 4.5 bar, pero ¿por qué yo pude colocar el valor de presión 2 igual con 4.5 bar? ¿De dónde yo puedo saber este valor de presión del gas? De la presión externa. De la presión externa, de la posición de equilibrio. En el equilibrio, yo sé que está caracterizado porque el estado final del gas, en este caso la presión 2,
se iguale con la presión con la que se está generando la expansión, en este caso la presión externa 1. Aquí solo hay una presión externa, ¿no? Pero, bueno, le podría poner 1 o pero solo hay una, ¿no? Entonces la presión del gas tiene que ser forzosamente igual a la presión externa 1. Podríamos pensar que no la tenemos y podríamos comenzar a creer que debemos de calcularla, pero más bien aquí como que hay que hacer referencia a un punto muy particular de estos equilibrios que tenemos durante las expansiones o las compresiones. Dada esta circunstancia, yo puedo escribir con toda tranquilidad que la presión final del gas es 4.5 bar. Si yo hago esto, bar con bar aquí se va a hacer 1, y fíjense además, da la casualidad que 4.5 entre 4.5 también se va a hacer 1, y entonces me va a resultar que el volumen final del gas es 25 litros. ¿Ok? Sí, sí queda claro cómo se planteó esta ecuación. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces ya conozco ahora sí el volumen 2. Ahora sí, me voy a ir a sustituir a la ecuación de trabajo. Entonces voy a colocar aquí el valor de la presión externa. La presión externa son 4.5 en bar. Si yo coloco por 10 a la 5, que es, digamos, la equivalencia que hay entre un bar y un pascal, entonces, pues simplemente le pongo por 10 a la 5 al bar y se convierte en pascal. ¿Ok? No olvidemos el signo negativo que debe de ir. Ese es muy importante, nunca olvidarlo. Tenemos que escribirlo. Es el signo intrínseco de esta ecuación. Entonces tenemos menos 4.5 por 10 a la 5 pascal. Y ahora en términos de volumen, yo necesito ponerlo en metros cúbicos. ¿Ok? Para que entonces el final, el resultado me quede en joules. En términos de volumen, el volumen final es 25, que fue el que calculamos, menos 4.5, que es el volumen inicial. Estos son los valores en litros. Pero si yo los litros los multiplico por el factor por 10 a la menos 3, que es la relación que hay entre litros y metros cúbicos, entonces yo obtengo ya el valor en metros cúbicos. Entonces tengo el valor de presión en pascal y también tengo el delta de volumen en metros cúbicos. El resultado de esto va a dar en joules. Si ustedes hacen la operación numérica, el resultado de esto es menos 9.2 por 10 al cubo joules. ¿Alguien de ustedes ya lo podría corroborar? Si les da este valor. ¿Alguien? ¿Nadie? Sí, sí se dio. Sí, sí se ¿Listos? vale. Ok, bueno. ¿Qué significa este valor numérico? Bueno, uno, el signo me está indicando que el sistema pierde energía. ¿Cuánta energía está perdiendo? 9.2 por 10 al cubo joules. Dicho de otra forma, 9.200 joules. Eso es lo que significa este número. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Profe, Vale. Bueno, entonces, como esperamos, como es un trabajo de expansión, nos tenía que salir negativo, a fuerza. Ahora, el segundo camino me dice que es una expansión consecutiva en donde la presión externa toma el primer valor de 11 bar y en una segunda etapa toma el valor de 4.5 bar. Bueno, dado que son dos etapas, pues también en el segundo camino, pues, ¿qué trabajo es? ¿Irreversible o reversible si son dos etapas? Irreversible. Irreversible. Todo que son dos etapas, cada trabajo será determinado como un proceso irreversible, entonces yo debo de tener la misma forma, y entonces ahora me pongo a ver qué tengo y qué no tengo. Presiones externas dijimos que sí tenemos, aquí están las dos. Ahora, ¿tengo el volumen final en la primera etapa? Entonces me voy para arriba. Tengo Pues el ya volumen. había calculado, ¿no? Bueno, pero ¿lo tengo en el texto? Ah, bueno, sí. No lo tengo, ¿están de acuerdo? El Ah, no. volumen final no hay, o sea, solo hay un volumen inicial y en términos de volumen no tengo ningún otro dato. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, no conozco el volumen 2,
pero sí conozco el volumen 1. No conozco el volumen 2, que sería el mismo valor porque son etapas consecutivas, ni tampoco conozco el volumen 3. Entonces, ¿qué necesitamos calcular para este caso? Dos volúmenes. El volumen del estado final, ¿no? Volumen 2 y volumen 3. El volumen final de cada etapa. ¿Sí están de acuerdo en eso? Oh, no, no sé qué le pasó. Ah, ya. Bueno, no sé si ustedes vieron, pero como que se pixelió, ¿no? Parecía. Sí. Sí, bueno, ya volvió. Bueno, entonces necesito calcular dos volúmenes. De nueva cuenta, como yo tengo un proceso isotérmico, puedo plantear la ley de Boyle para cada uno de los estados. Dado que tengo 3 estados, yo puedo escribir que presión por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2 y a su vez es igual presión 3 con volumen 3. Aquí convenientemente el estado que tenemos caracterizado completamente es el estado inicial. Yo no tengo el valor de volumen 2 ni de volumen 3, entonces me conviene relacionar tanto al estado 2 como al estado 3, me conviene relacionarlo con el estado 1. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Es más conveniente? Porque es el que tengo todos los valores. Sí. Ok, entonces pues voy a despejar al volumen 2 y al volumen 3. De esta forma me va a quedar el estado inicial P1 por V1 en ambos casos en el numerador y en el denominador me va a quedar la presión 2 para el primer caso, cuando yo igualo al estado 2 con el estado 1 y me va a quedar de forma análoga el estado en la presión 3 para cuando yo igualo el estado 3 con el estado 1. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Como que esto es algo que sí podrían escribir todos, ¿no? Sí. Ok. Ahora, ¿cómo saber el valor de la presión 2 y de la presión 3? De nueva cuenta hay que ir al equilibrio, ¿están de acuerdo? ¿A qué es igual la presión 2? A la presión externa. Presión externa 1. 1. Muy bien. ¿Y la presión 3? Presión externa 2. Presión externa 2. De acuerdo al texto, esta vale 11 bar, la presión externa 1, y de acuerdo al texto, la presión externa 2 vale 4.5 bar. ¿Ok? Entonces voy a calcular los valores de volumen y me va a quedar de la siguiente manera. El estado 1 es 25 bar por 4.5 litros en ambos casos. La presión 2 entonces eran 11 bar y 4.5 bar para la presión 3. Voy a hacer el cálculo y entonces me va a quedar que en ambos casos bar con bar se va a hacer 1 y el cálculo del volumen 2 van a ser 10.2 litros y el cálculo para el volumen 3 va a ser 25 litros. Cosa que toma sentido, porque si el gas está expandiendo, lo que yo debería esperar es que los volúmenes vayan creciendo. El volumen 1 es 4.5, el volumen 2 es 10.2 y el volumen 3 es 25. Quiere decir que entonces sí estoy describiendo la trayectoria para una expansión. Si me salieran datos opuestos que fuera disminuyendo, quiere decir que algo estoy haciendo mal. Pero bueno, en este caso, dado que yo estoy esperando que sea una expansión, entonces debe de aumentar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Podrían calcular estos dos volúmenes sin problema? Sí. Sí. Ok. Bueno, entonces voy a sustituir para el trabajo. En la primera etapa me quedaría menos la presión externa 1, que está en bar, menos 11 por 10 a la 5, entonces ya está en pascal. El volumen final de esta etapa es 10.2, que es el volumen 2. El volumen inicial de esta etapa es 4.5, entonces se lo resto. Lo multiplico por el factor de por 10 a la menos 3 y me queda en metros cúbicos. Y ahora para la segunda etapa hago lo análogo, en donde yo tendría el valor menos el valor de la presión externa 1, que es 4.5, en bar, lo multiplico por 10 a la 5 y me queda en pascal. La diferencia de volúmenes sería el volumen 2 menos el volumen, o bueno, el volumen 3, que sería el volumen final, menos el volumen 2, que sería el volumen inicial de esta etapa. El volumen 3 toma el valor de 25, el volumen 2 toma el valor de 10.2 y por eso lo resto. Lo multiplico por el factor que hay entre litros y metros cúbicos y entonces esta expresión ya me queda en metros cúbicos. Si yo voy pensando que esto es una expansión, cuando yo voy aumentando el número de etapas, ¿qué ocurre con la expansión? ¿Aumenta el área o disminuye el área en expansiones? Disminuye el área, ¿no? ¿En las expansiones disminuye? Aumenta, ¿no? Aumenta. Aumenta. En la expansión, como están debajo de la isoterma, van aumentando y entre más número de etapas se va pareciendo más al área bajo la curva, sin ser el área bajo la curva.
¿Ok? Entonces yo debería esperar en magnitud cuando hago esta operación. No sé qué número me va a salir, pero si en magnitud tiene que ser más grande que 9.2 por 10 al cubo. No sé cuánto va a ser, entonces lo calculo. Si me resultara un valor menor que 9.2, quiere decir que algo raro estoy haciendo. Bueno, lo calculo, les pido ahí que ustedes lo corroboren, y el trabajo de 2 etapas me resulta menos 12.9 por 10 al cubo joules. En magnitud, este valor de 12.9 por 10 al cubo es más grande que el de 9.2. Entonces quiere decir que sí se cumple, que el trabajo en 2 etapas es más grande que el de una etapa. Y de nueva cuenta viene acompañado de un signo negativo porque es un proceso de expansión donde el gas pierde energía. Entonces ya corroboramos esto. Ok, ahora vamos a platicar sobre el tercer camino. El tercer camino dice que es un camino reversible y completamente es reversible desde el punto de vista que dice que, bueno, aquí lo dice textualmente, ¿no? Trabajo de expansión reversible, o sea, no hay de otra, ¿no? Pero pudo haber dicho que se realiza en un número infinito de etapas, por ejemplo, o que infinitesimalmente está cerca del equilibrio. Entonces, si aparecen estas palabras infinitesimal, infinito, o reversible como tal, pues está haciendo alusión a un trabajo reversible. Ahora, en términos de ecuación que nosotros vamos a ocupar, pues vamos a ocupar la ecuación del trabajo reversible. La ecuación de trabajo reversible es la que está escrita acá y no importa si es un trabajo de expansión o de compresión, es la misma, menos nRT logaritmo de B2 entre B1. Bueno, entonces vamos a ver qué tenemos. El problema dice que hay 2 mol de gas. Entonces conocemos N, conocemos R. La temperatura no la conocemos. ¿Ok? Pero fíjense, hasta este momento es cuando yo requiero la temperatura. Antes en los procesos irreversibles no la necesito. Aunque también son isotérmicos, pero no lo necesito. Aquí ya lo necesito calcular. Ahora, el volumen 2 es lo que hemos dicho que no tenemos porque el estado inicial es el único que tenemos. Entonces, aquí necesito calcular 2 cosas, la temperatura y el volumen 2. El volumen 2, pues está bien fácil porque de nueva cuenta voy a ocupar la ley de Boyle. Y desde el punto de vista de la ley de Boyle, voy a tomar los extremos del trabajo reversible, recordando el estado inicial y final, lo que no implica que no haya un número infinito de estados en el medio de estos, pero por convención para la ecuación, solo tomamos en consideración los extremos, el volumen inicial y el volumen final. ¿Ok? Dado que este proceso isotérmico iba a lo largo de toda la isoterma, puedo ocupar la expresión de la ley de Boyle, despejo al volumen 2, al igual que en los otros caminos. De hecho, este cálculo puede ser omitido ya en este camino 3, pero bueno, lo quise poner solo para que ustedes vean de que puede ser calculado también con la ecuación del gas ideal, y el volumen final del gas pues tiene que ser los mismos 25 litros que en el camino 1 o en el camino 2. Si ustedes revisan hacia atrás, el volumen final de esos procesos son 25 litros y esta no va a ser la excepción. También es lo mismo porque la misma ecuación de estado se ocupa. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Perfecto. Ahora, para la temperatura, pues tenemos 2 opciones. Podríamos calcularlo con el estado 1, como lo he hecho aquí, o también podríamos calcularlo para el estado 2. Los invito a que también calculen la temperatura con el estado 2 y corroboren que el resultado es exactamente el mismo. Yo aquí puse el ejemplo para el estado 1. Temperatura, de acuerdo a la ecuación del gas ideal, es igual al producto PV entre el producto NR. Particularmente para la presión 1, nosotros tenemos 25 por 10 a la 5 pascal, aquí recordando que he transformado los bar a pascal. El volumen 1, de acuerdo a lo que dice el texto, es 4.5 litros, que si lo multiplico por 10 a la menos 3 me da en metros cúbicos. Divido entre los 2 mol que indica el texto en la parte inicial del problema y luego multiplico por la constante R de 8.314 pascal por metro cúbico sobre mol Kelvin. Si yo hago el análisis dimensional, pascal con pascal se hace 1, metro cúbico con metro cúbico se hace 1, mol entre mol se hace 1 y me queda 1 entre 1 entre 1 entre Kelvin, que si hago extremos por extremos y medios por medios me queda en Kelvin. Y numéricamente hablando, si yo hago la operación, me resulta que la isoterma que estamos calculando está en un valor de 677 Kelvin. ¿Ok? Ahora sí, yo voy a poder sustituir ya esta expresión en la ecuación de trabajo, en donde me va a quedar, es la expresión que está acá arriba, menos nRT logaritmo de B2 entre B1. Entonces quedaría menos 2 mol por la constante R 8.314 pascal por metro cúbico entre mol Kelvin, por la temperatura que son 677 Kelvin, por el logaritmo natural del volumen 2 que es 25 litros, entre el volumen inicial que es 4.5 litros. Antes de que yo haga el cálculo, lo que tengo que esperar es que me dé un número negativo de entrada. Ahora, en términos de magnitud, dado que acordamos
que el trabajo reversible de expansión es la cantidad máxima de energía que el gas puede liberar para poderse expandir en ese intervalo de volumen, en términos de magnitud, ¿están de acuerdo que yo debería esperar un valor más grande que 12.9 por 10 al cubo Joule? Sí. ¿Ok? Entonces, yo parto de ese punto. No sé cuánto me va a dar, pero sí tengo en claro que tiene que ser más grande en magnitud que 12.9 por 10 al cubo. ¿Ok? Si ustedes hacen el cálculo, van a caer en la cuenta que sí, en efecto, resulta negativo el valor que da. Y además, en magnitud, el valor que resulta es 14.3 por 10 al cubo joules. Quiere decir que entonces sí se cumple que el trabajo reversible es esa cantidad máxima que el gas puede liberar para expandirse. Se cumple entonces que no importa que yo lo haga en un número de etapas finitas, como fue una o dos etapas, estos trabajos en magnitud tienen que ser menores que el trabajo reversible. En signo, todos representan que el gas pierde energía, puesto que nos resulta un valor negativo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Lo hemos comprendido? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, el problema número 4 que justamente Giancarlo me preguntaba al inicio de la clase tiene que ver con esto. Entonces les pido que por favor revisen estos caminos. Voy a subir este documento. No lo subí, que me parece al Classroom, ¿verdad? Creo que es lo que lo estaba viendo en la mañana. No, No, ahí sí una disculpa, se me olvidó. Pero lo voy a subir ahorita que termine la clase y por favor revísenlo. Si ustedes ven esto, pueden entonces poder resolver el problema número 4 de la serie. Ahora, una cosa que no viene en el problema, pero bueno, en el de la tarea, son las áreas. Entonces ahorita aquí las vamos a ver. Pero antes, sí, dime, Jimena. Ah, es que yo ya hice el cálculo igual del trabajo reversible y no da menos 14.3. Bueno, a mí me dio menos 19.3 por 10 a la 3. Menos Sí. 19. ese valor. ¿Menos 19? Sí. Ah, ok. Entonces yo me equivoqué cuando lo escribí. Ok. Muchas gracias por decírmelo. Pero bueno, se cumple en magnitud lo que estamos diciendo, ¿no? Que tiene que ser más grande. ¿Sí? Pero qué bueno que lo hiciste, Jimena. Te lo agradezco. Entonces voy a corregirlo y subo el documento con la corrección. ¿Te parece? Claro, muchas gracias. A ti. Bueno, ahora vamos a platicar sobre Bueno, me voy a quedar unos minutos. Los que tengan que irse, váyanse. Me voy a tomar unos 3, 4 minutos más, pero cuando vean el video, por favor, revísenlo. Si tienen que irse, váyanse. No hay ningún problema. Me quedo 3 minutos más, ¿vale? Nada más para platicar los diagramas y cerrar este tema. Bueno, todos los trabajos que hemos visto para el camino 1, para el camino 2 y para el camino 3 tienen la particularidad que todos inician en el mismo valor de volumen y todos terminan en el mismo valor, 4.5 y 25. Todos tienen esa particularidad y entonces para poderlos comparar, pues es bueno, ¿no? Porque si todos parten del mismo estado inicial y el mismo estado final, pues entonces no hay ningún problema. Particularmente hablando en el camino 2, también calculamos un volumen intermedio que resultó ser de 10.2. Este valor, pues ahí está localizado. Ahora, para tener el área de cada uno de estos gráficos, acordarnos, nos vamos a parar en el volumen final, vamos a subir, intersecar con la isoterma correspondiente, regresar al estado inicial de la etapa y bajar. Este es el trabajo, entonces, asociado a una etapa. ¿Ok? Ese es el trabajo a una etapa. Ahora, para el de 2 etapas, pues me voy a parar en el volumen final, que es 25 litros. Subo, interseco con la isoterma, regreso al estado inicial de la etapa, que en este caso es 10.2, que fue nuestro volumen intermedio que calculamos, y bajamos. Entonces es el área para el trabajo de la segunda etapa. Ahora, para el segundo bloque, pues me voy a parar en el estado final del proceso, que es 10.2. Voy a subir, intersecar con la isoterma, indicando la posición de equilibrio entre las presiones. Regreso al estado inicial y bajo. ¿Ok? Entonces, esta cantidad va a ser el área asociada al trabajo de la primera etapa. En conjunto, el trabajo 1 más el trabajo 2 me va a dar el trabajo para un camino realizado en 2 etapas consecutivas. Fíjense cómo voy viendo entonces que sí es más grande en magnitud, porque fíjense, al camino 1 le falta este pedacito de área que yo estoy aquí teniendo. ¿Sí se dan cuenta que es un poquito más grande? Sí. Sí. Ok, entonces sí hace match con la cantidad de trabajo que nosotros fuimos calculando. Ahora, para el trabajo reversible, pues acordamos que pues esto yo lo tendría que hacer, pararme en el estado final, subir a la isoterma,
y entonces trazar ese equilibrio infinitesimal que tenemos y esto repetirlo n cantidad de veces e irlo haciendo de manera continua, de tal suerte que siempre vamos a tener esta cantidad que se encuentra asociada por debajo del área de la curva, de tal suerte que si yo lo dibujo, entonces me va a quedar toda el área azul que va a implicar el área bajo la curva para el proceso reversible. Entonces, esa área bajo la curva va a estar asociada al trabajo reversible. Ya ahora sí, visualizándolo de manera conjunta, sí se nota que el área que va a ocupar o que va a requerirse para que el gas se pueda expandir, pues va a ser más grande en magnitud que con respecto a 2 etapas, que con respecto a una etapa, y por lo tanto se cumple esta condición. Y además, sí podemos tener en claro que la cantidad de trabajo asociada al trabajo reversible será esa cantidad máxima que el gas puede liberar hacia los alrededores para expandirse de 4.5 litros a 25 litros. Esa cantidad, de acuerdo a lo que calculamos, y ahorita su compañera Jimena me comentó, es en magnitud 19.300 joules. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Bueno, en la tarea no viene que ustedes grafiquen las áreas, pero si ustedes grafican las áreas, sobre todo a la persona que va a participar el día jueves, pues sería muy bueno que nos lo mostrara, ¿no? Obviamente, pues a esa persona le pondríamos un poco más de participaciones y entonces, pues bueno, ojalá que quien quiera participar pueda mostrarnos estos gráficos para esos caminos que vienen en la tarea. ¿Vale? Aunque no es obligatorio, ¿eh? Bueno, ¿quedó claro el ejemplo? ¿Fue claro cómo calcular el trabajo reversible, irreversible y las áreas? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, entonces aquí le vamos a parar y entonces nos miramos el próximo jueves y mañana no olviden hacer el llenado de su serie, ¿vale? Gracias, Sí, profe. muchas gracias. Que tenga un buen día. Profesor, excelente día. Bye, Igualmente, profe. Gracias. cuídense. Bye bye. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.